¿Qué tal, mis amigos de Palpitaciones Económicas, acá en el programa Puntos de Vista? Hoy tendremos la participación siempre interesante del doctor Franklin García Fermín. Es rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. También fue ministro, ¿verdad?, de Educación Superior, del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, además de dirigente del Partido Revolucionario Moderno. Bienvenido al programa. ¿Cómo se siente, doctor? Gracias, muy bien, un placer. Encantadísimo de tenerle por acá. Gracias. Mire, yo quisiera que comenzáramos este diálogo haciendo, si se quiere, un retrato hablado de cómo está el sector educativo en la República Dominicana. Usted que es un hombre de vasta experiencia, ¿verdad?, en la materia. Sí, bueno, educación, tanto la preuniversitaria, que fue donde empecé como un simple maestro hace muchos años, en mi época de estudiante universitario, y posteriormente donde he dedicado casi 40 años a la educación superior, principalmente en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. La educación, si yo miro hacia atrás, retrospectivamente, puedo decir que ha ido avanzando significativamente y muy especialmente la educación superior a partir de la ley 139-01 que instituye el Sistema Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Puedo señalar que se ha hecho grandes avances en la educación superior dominicana. Lo mismo podríamos decir de la educación pública, de la educación sí, de también, nuestras escuelas, de nuestros liceos. Aunque hay muchas veces se destacan los elementos negativos, pero yo te podría, solo para señalar uno, que hoy la mayoría de los alumnos tienen un autobús que lo traslada de la casa a la escuela, para poner un solo ejemplo, porque muchas veces se destaca solo lo negativo, ¿verdad? Por y ejemplo, evidentemente que hay grandes retos. La parte concerniente a la decepción escolar y a la calidad de la educación del país en sentido general. Sí, se ha ido avanzando también, hay que reconocerlo. El profesor hoy que entra a enseñar a una escuela pública o privada tiene que estar titulado. Que hace 30 años cualquier bachiller sin ser universitario era profesor. Era profesor. Hoy no, hoy tiene que ser graduado en educación y en el área que va a enseñar. Y además, en muchos casos, tienen maestría y hasta doctorado. Y eso ha sido reconocido en el orden monetario, salarial, sí, y sobre todo de seguridad social. Pero evidentemente que los salarios hoy de un maestro son muy diferentes a lo que fueron en el pasado. Hoy un maestro gana y está dignificado. Y fíjate que muchos profesores de colegios privados prefieren irse a la escuela pública porque los salarios son muy competitivos. Doctor García Fermín, en los actuales momentos en República Dominicana se está realizando una especie de consulta nacional en ánimo, pues, de evaluar las condiciones reales en que se encuentra el sector educativo. Probablemente se llegue a la conclusión de que sea necesaria la elaboración y aprobación de una nueva ley educativa en el país. ¿A usted qué le ha parecido esta propuesta? Bueno, yo la veo positiva, ¿verdad? Porque siempre que se discuta y se traten de buscar consensos, eso es evidentemente en cualquier sociedad muy importante. Hay ya esfuerzos que se han hecho, hay
propuestas que han sido elaboradas, por ejemplo, durante mi gestión en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, se creó una comisión de expertos, pero también donde formaron parte los rectores y todo aquel que tiene de una manera u otra una vinculación con la educación superior, el desarrollo de la ciencia y la innovación en el país, la tecnología. Y hay una propuesta de reforma de la educación superior, la ciencia y la tecnología. También, por igual, el Ministerio de Educación, tanto en la gestión del doctor Roberto Furcar, como en la gestión de Hernández, de Ángel Hernández, se hicieron grandes esfuerzos y hay una propuesta de reforma a la ley de educación preuniversitaria. Yo creo que esos dos esfuerzos hay que tomarlos muy en cuenta al momento de este proceso y que este proceso sea lo más democrático, lo más participativo y que no se imponga nada, sino que sea fruto del consenso. La evaluación magisterial, ¿con qué debe ser recompensada realmente? Bueno, siempre hay que hacer evaluación, ¿verdad?, de los maestros, y no solo de los maestros, yo diría también del personal administrativo, ¿verdad?, desde la posición más baja hasta la de director de un liceo o de una escuela primaria. Todos debemos ser evaluados y evidentemente que aquellos que tienen posiciones muy altas en la evaluación deben ser recompensados. Le escuchaba hablar sobre el ministerio que estuvo bajo su responsabilidad durante un considerable tiempo. ¿Cuáles usted piensa que fueron sus grandes logros? ¿Cómo usted dejó realmente esa institución? Brevemente. Sí, bueno, en términos muy sencillos, nuestro aporte a la investigación científica, al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación, a la evaluación quinquenal que se le practica a las universidades y sobre todo la permanente que siempre se le da a la universidad, seguimiento que se le da a las instituciones de educación superior, eso llevó a elevar el prestigio de las universidades nacionales en el exterior. Por tanto, hoy República Dominicana tiene el potencial para convertirse en un destino académico. Somos un destino turístico, ¿verdad?, de prestigio, quizá el segundo en América Latina, entiendo. Pero en materia de educación superior tenemos la potencialidad para recibir estudiantes de otros países que quieran venir a formarse aquí. Doctor, realmente quisiera preguntarle, ¿qué sucedió con las becas durante su gestión? Otorgamos 200,000 becas, 40,000 becas nacionales, 10,000 becas internacionales y 150,000 becas para estudiar lenguas extranjeras, inglés, ¿Bajo cuáles francés, criterios fundamentalmente? La competencia, que se haga de manera transparente, se hace a través de un portal, que las personas participan, y sobre mérito, la meritocracia la que debe imponerse. Muy bien. Doctor Franklin García Fermín, tengo que conversar con usted, aprovecharlo, porque usted es un alto dirigente del partido de gobierno. Le prometo de que en la segunda parte de esta conversación vamos a dialogar sobre la realidad que hoy se vive, ¿verdad?, en el PRM, en el Partido Revolucionario Moderno, del cual usted forma parte del equipo, ¿verdad?, de dirección, de la cúpula de dirección de esa organización política, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa en esta conversación interesante y prometo de que en breve continuamos en Palpitaciones Económicas acá en Puntos de Vista.
Bien, sigo conversando, ¿verdad?, con un verdadero experto, maestro de maestros, ¿verdad? Hombre que ha hecho grandes aportes al sector educativo de República Dominicana, el doctor Franklin García Fermín, quien fuera rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno y ministro también del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Doctor, quiero ahora realmente adentrarme un poco en su faceta de político partidario. ¿Cómo está el PRM en realidad? Bueno, el PRM está inmerso en un proceso de fortalecimiento interno y de su democracia, ya que cumple cabalmente con los mandatos de la Constitución, de la ley electoral, pero específicamente la ley de partidos políticos y agrupaciones políticas. Y para el domingo hoy tenemos una asamblea nacional de dirigentes donde vamos a tomar decisiones importantes en el orden no solo de reformar y adecuar nuestros estatutos que norma la vida institucional del PRM, sino también en vista hacia la renovación de todos los dirigentes a nivel nacional del Partido Revolucionario Moderno y también con vista a la escogencia el año que viene, 2027, del candidato o candidata a la presidencia de la República. Doctor, mire, con frecuencia se ha hecho alusión de que la decisión del señor presidente de la República de no aspirar en el próximo proceso eleccionario para continuar en el solio presidencial, algunos han considerado que eso le ha hecho daño internamente a esa organización política, esa franqueza, esa apertura del presidente. Usted que está dentro de las filas de esa organización partidaria, ¿cuál es la valoración que tiene? No, primero hay que reconocer la grandeza de tener un presidente de la República que en vez de tratar de reformar la Constitución para perpetuarse en el poder, lo ha hecho, como lo hizo el año pasado, para evitar que en el futuro un presidente trate de reformar la Constitución para perpetuarse más allá. Tiene la simpatía, tiene el apoyo mayoritario del pueblo dominicano, sin embargo, no ha decidido perpetuarse en el poder, sino todo lo contrario, fortalecer. Y eso no es peligroso porque las puertas de las aspiraciones, que son legítimas, no, porque ¿verdad?, pueden abrirse de una manera tal sin control. El PRM es un partido que tiene suficiente material humano, hombres y mujeres que están preparados, que tienen experiencia, que han estado en el Estado y algunos están en el Estado, que tienen las condiciones para asumir esa alta posición de presidente de la República. Por tanto, hay un grupo de compañeros y compañeras que han manifestado su interés, pero evidentemente que tienen que ir a un proceso democrático donde se escoja el que tenga la mayor popularidad. En base a su experiencia y compromiso político, ¿a quién usted le ve mayor posibilidad de garantizar el triunfo de su organización política y de la continuidad de realmente del PRM en el Palacio Nacional? Muchos dicen que a quien yo apoyo en la UAS o en el país, dicen mucho, gana. Yo lo que veo desde mi punto de vista y mi experiencia, ¿verdad?, y el análisis que hago, que el próximo presidente de la República Dominicana va a ser
David Collado. Y eso no podría traer como consecuencia un proceso, ¿verdad?, de fisura en el PRM, porque se dice que no es fácil, ¿verdad?, lograr el consenso y sobre todo tomando en cuenta de que hay una aspirante que real y efectivamente cuenta con un gran favor de la militancia de su partido y además con la asesoría y el apoyo de un expresidente de la República. Sí, mira, el Partido Revolucionario Moderno se formó sobre la base, ¿verdad? Y sobre todo conociendo su historia, de dónde viene, de que esa historia no se puede repetir. Y creó los mecanismos y también los entendimientos internos para evitar la división, porque entendemos claramente, no hay un PRMista que no entienda que la división sería fatal para el PRM, como lo fue para el PRD y como lo ha sido para otros partidos de la oposición. ¿Cuáles condiciones? Ahora, déjame decirte algo con Hipólito, donde está el temor. Hipólito, cuando ha perdido, ha demostrado en su práctica, en su trayectoria, lo hizo en el 2004, por ejemplo, tú lo recuerdas, siendo presidente del país, llamó a Leonel Fernández y lo felicitó en horas tempranas de la noche. Y en el 2012 también, que fue ahí, sí fue muy peleada, muy cercano, también reconoció el triunfo de Danilo Medina. Internamente, cuando en el 16 ganó Luis Abinader, también llamó a Luis Abinader inmediatamente y lo reconoció. Y en el 2020, en la primaria interna del PRM, también lo reconoció. ¿Cuáles condiciones ustedes le han visto realmente a David Collado que no son propias de los demás aspirantes en el PRM y que en consecuencia forman parte de la garantía Sí. de la continuidad del PRM en el Palacio Nacional? Sin denotar a los demás compañeros y compañeras que aspiran, que creo que tienen condición y derecho, David tiene dos condiciones que yo así rápidamente puedo resaltar. Número uno, ha mostrado ser un hombre honesto. Nadie puede decir que lo han visto un escándalo en las posiciones públicas que ha desempeñado. Diputado, 6 años, alcalde, 4 años de la capital y ahora para 6 años en el Ministerio de Turismo. Y la segunda que yo noto y veo y analizo es su alta eficiencia en el ejercicio de la función pública. Ha demostrado ser un hombre eficiente, de resultado. Ahí está el caso de turismo. Lo reconocen organismos internacionales del mundo, reconocen la eficiencia con la que ha manejado este ministerio, trayendo al país cerca, por primera vez en la historia, 12 millones de turistas y convirtiendo a la República Dominicana como el segundo país de América Latina que recibe Doctor más Franklin García Fermín, ¿y no será que ustedes temen, dado la procedencia política de Collado, de que de no ser él, realmente se puede armar lo que los dominicanos conocemos como la fiesta de los monos en la organización donde usted forma parte? No, porque estamos claros que eso no debe suceder y en el pasado sucedió y salimos del poder por 16 años y en la primera vez que salimos en el 1986, cuando Jacobo Masluta perdió las elecciones o se las arrebataron, lo que sea, fruto de la división, duramos 14 años fuera. Quiere decir que el PRM ha estado por la división más de 30 años fuera del poder y entonces eso, pues evidentemente que todos los PRMistas estamos conscientes y estamos conscientes también que la unidad es lo primero. Doctor Franklin García Fermín, lo vi por ahí entregándole a la productora general, conductora de este programa, una obra que usted piensa poner en circulación próximamente, ¿no? Sí,
Brevemente, por favor. Rápidamente le presento esta obra que se llama, que he titulado Mi padre y las mariposas. Es un relato, un cuento, una mini historia o una historia, microhistoria de un hecho muy personal que fue la intervención de mi padre en su condición de procurador fiscal de Santiago en el levantamiento de los cadáveres de las hermanas Mirabal. ¿Cuándo será puesto en circulación? El 28 de julio. ¿Dónde? 28 de julio a las 6 de la tarde en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Enfatizo la fecha porque está un poco lejana, ¿verdad? Ajá. 28 de julio. Ok. Doctor Franklin García Fermín, muchísimas gracias. La verdad que ha sido un placer conversar con usted en este programa. Gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias. Señores, la invitación está formulada para el próximo domingo. Si Dios quiere, nos encontramos por acá, por Color Visión, definitivamente.